Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos y bienvenidos a su clase, la segunda clase de esta semana del tema de las disciplinas espirituales. Hoy estaremos viendo el capítulo 2 que se llama Las bases bíblicas y teológicas de la formación espiritual. Vamos a hacer una oración para comenzar y pedir que el Espíritu Santo nos guíe en este tema que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos das de poder compartir este video juntamente con mis hermanos del Instituto Bíblico News. Pedimos bendición para cada uno de ellos, Padre. Pedimos que tú concedas las peticiones de su corazón. Yo no sé qué peticiones tengan, Padre, pero tú sí las conoces. Y oramos en esta hermosa tarde, Señor, para que tú obres en cada una de ellas, para que tú guardes su entrada y su salida de cada uno de ellos y de ellas. Padre, guarde sus familias, sus trabajos, que nunca les falte nada que comer ni que llevarse a su mesa. Padre, prospera su vida espiritual, su congregación, sus pastores. Prospera el ministerio de cada uno de ellos y pedimos bendiciones de lo alto, Señor, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios bello, hermoso y maravilloso, Señor. Gracias por la vida de cada hermano y cada hermana que están en esta tarde aquí viéndonos por medio de este video, Señor, y de estas clases que estamos hablando del tema de las disciplinas espirituales. Padre Celestial, permite que podamos aprender cada día más y más de ti y que ellos junto a nosotros, Padre, puedan estar compartiendo y recibir las bendiciones de lo alto. Padre, los bendecimos en tu nombre y declaramos bendición. Permite que esta clase sea de bendición a ellos. Yo declaro paz sobre las vidas de cada hermano y cada hermana. Yo declaro bendición de lo alto y declaro la unción del Espíritu Santo, Señor. Sabemos que este mundo está siendo azotado ahorita por esta pandemia, que ha sido un problema mundial, pero sabemos que tú estás obrando en medio de todo esto. Si el enemigo quiso cerrar las iglesias para que no continuáramos, pero tú en cada casa, en cada hogar, abriste, Señor, una iglesia, Padre. Y ahí se están predicando, ahí se está compartiendo, las familias están teniendo intimidad espiritual entre ellos y también en comunión contigo como familia, Señor, los padres con los hijos con los padres. Gracias porque tú no te equivocas y tú tienes el plan perfecto en cada situación como esta. Vamos a ver tu mano en un futuro, Señor, porque viene un plan grande, viene un avivamiento grande para la iglesia, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Padre. Ahora prepara nuestra mente y corazón para esta palabra que vamos a recibir el día de hoy, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a su clase. Espero que hayan tenido una semana bendecida y próspera. Espero que el Señor los haya bendecido y les haya multiplicado todas las bendiciones en su vida. Y espero que esta semana ustedes hayan tenido un buen tiempo. Espero que esta semana ustedes hayan pasado un buen tiempo con su familia, hayan podido estudiar la clase, hayan podido estudiar los libros, hayan podido hacer las tareas. Aleluya. Quiero compartirles un poquito de las tareas. Cuando entre usted a Google Classroom, ahí va a encontrar, les recuerdo, la parcelación y el plan de curso. Ahí va a encontrar los videos que vamos a estar subiendo. Ahí va a encontrar muchas cosas, aleluya. Los logos también para sus tareas. Quiero felicitar a todos los que han estado, los que han estado entregando sus tareas. De verdad, hermanos, que ha sido una bendición. Y quiero invitarlos que cuando suban sus tareas, las suban ahí mismo en Classroom. Classroom tiene una opción donde usted puede subir sus tareas y le cuenta en la parte donde está la asignatura. Ahí en la asignatura usted se puede meter y darle clic y ahí sube la tarea por medio del correo electrónico. Ahí mismo Classroom, Google Classroom le va a facilitar todo. Le subí también un video donde usted puede verlo y paso a paso Google Classroom te va guiando de cómo manejarlo. Voy a estar subiendo otros videos de Google Classroom para que vayan aprendiendo a usarlo un poquito más. Y espero que pues esta clase sea de bendición. Estamos entrando a la segunda clase. Y esa segunda clase pues es bien importante. Les va a estar ayudando. Todos los que vieron la película, yo sé que la película los ministró. Los que han estado leyendo el libro del progreso del peregrino, sé que este libro les está sirviendo de bastante bendición a cada uno de ustedes. Y yo sé que los va a prosperar, los va a animar. Y ustedes van a salir adelante, hermanos y hermanas, porque el Señor está con ustedes. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a estar trabajando en
el libro Formación Espiritual de Gary Teja. Hoy vamos a estar trabajando el capítulo número 2, que se encuentra en la página, ahorita les digo, página número 19 del libro. Si pudieron conseguir este libro, gloria a Dios, hermanos, porque de verdad es una bendición que lo hayan podido conseguir. Si ya consiguieron también les va a servir mucho de bendición. Si no, pues los tienen en PDF y espero que el PDF les ayude, porque ahorita pues es algo rápido, porque no se pudieron conseguir los libros en este tiempo, porque muchas librerías cristianas están cerradas y no pudimos hacerlo. Pero, y aparte de esta clase, pues no la teníamos preparada para este tiempo. Esta clase era para luego, pero por situaciones que pasaron de la pandemia, el profesor no pudo estar viajando para acá. Entonces, pues el otro profesor de otra clase no pudo viajar para dar su clase en esta ocasión. Por eso estamos adelantando la clase de disciplinas espirituales para con ustedes el día de hoy. Bueno, pero es una bendición volver a estar aquí y serles de bendición a todos ustedes. Y entramos al capítulo 2, que se llama Las bases bíblicas y teológicas de la formación espiritual. La formación espiritual, como lo hemos dicho, es sumamente importante y les va a ayudar a todos ustedes para ir progresando. Recuerde que hablamos de tres cosas bien importantes que como cristianos, líderes y ministros debemos considerar. Hablamos del tiempo de comunión con Dios, que es de suma importancia que lo tengamos, que nos apartemos un tiempo para nuestra formación espiritual en comunión y en intimidad con Dios, que es la oración y muchas cosas. Pero también es importante llevar a la práctica ministerial todo lo que hemos estado aprendiendo, todo lo que estamos haciendo. Es importante que lo apliquemos en el ministerio que el Señor nos ha dado. Entonces, la formación espiritual nos va a ayudar a que cuando estemos dando la práctica ministerial de lo que estamos sirviendo al Señor, lo hagamos con mayor efectividad, mayor amor y mayor amor para el Señor, ¿verdad? Y también el número 3, estamos hablando del área académica, lo teológico, lo bíblico, que es importante el estudio para poder trabajar mejor, porque si no lo hacemos, pues mire, no vamos a tener éxito. Entonces es importante que las tres se agarren de la mano, que las tres las pongamos en práctica para que haya un mejor desarrollo espiritual, porque no nos sirve de nada si nomás practicamos, o no nos sirve de nada si nada más aprendemos y nos educamos y no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Pero también no nos sirve de nada si tanto la práctica y lo teológico o la educación no va de la mano con la comunión, que son importantes las tres. Entonces debemos unir las tres y ponerla en práctica en nuestra vida para que haya un mejor desarrollo cristiano y hagamos las cosas bien para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a entrar a la introducción y quiero leer la introducción. Usted la puede leer ahí en su casa o en el libro que usted tiene, pero déjeme darle un poquito de lectura. Dice: sería un descuido de nuestra parte hablar de este tema sin antes considerar las bases bíblicas y teológicas de la formación espiritual. Y luego dice: puesto que creemos en la Biblia, nos dirigimos a ella para descubrir lo que necesitamos aprender acerca de la formación espiritual. Desarrollaremos nuestra teología de la formación espiritual después de haber establecido efectivamente, la Biblia nos habla de la formación espiritual. Y de aquí vamos a ver algunas bases bíblicas para el tema, que hablan del tema de las disciplinas espirituales. Entonces, aquí tengo la primera, y la primera se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 2. Voy a estar leyendo yo la versión Nueva Traducción Viviente, es la que tengo aquí a la mano, y se me hace una traducción muy, muy suave, muy efectiva, una traducción que está actualizada a nuestro español. No tanto la versión Reina Valera. La versión Reina Valera es buena, pero el español que se utiliza ahí es un español que viene de España y es más antiguo. Pero yo voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente. Se me hace una muy buena traducción, entonces voy a estar intercalando la traducción viviente, Reina Valera, y de vez en cuando Dios habla hoy, de vez en cuando la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, pero hoy voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo
12, verso 2. Dice así la palabra del Señor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjense qué interesante. Queremos crecer más en el Señor. Queremos buscar más de Dios y que nuestra vida sea más fortalecida en el Señor y que nuestro ministerio tenga mejor efectividad. Aquí está la clave. Primero, la primera parte del pasaje dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es importante que nosotros no seamos unos imitadores de la forma de conducirse de las personas. Nosotros somos luz y tenemos que ser ejemplo. El mensaje que estamos dando tiene que llegar por el testimonio que nosotros damos. Después de ahí dicen, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. La manera de pensar de nosotros va a ser influenciada por la palabra de Dios. Si nosotros empezamos a poner en práctica cada una de estas cosas, mire, vamos a cambiar, vamos a ser transformados de muchas maneras. Después dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vamos a aprender muchas cosas cuando dejemos que el Señor tome el control. Ahora, aquí Romanos 12, el libro habla un punto bien interesante. Dice, ya mencionado en el capítulo anterior, constituye un texto clave de aquello que llamaremos la formación espiritual. El versículo dice transformados mediante la renovación de su mente. Y aquí pues estamos viendo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. ¿Dónde es donde Dios obra? En nuestra manera de pensar. Porque muchas veces los pensamientos que tenemos son pensamientos viciados o son pensamientos que nos hemos acostumbrado a seguirlos porque quizás seguimos otros patrones y así de esa manera aprendimos. Pero cuando dejamos que Dios moldee y transforme nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, no vamos a estar obstaculizados ni frenados, sino es Dios quien va a estarnos bendiciendo. Permítame. Por eso es importante estar siempre con el Señor. Ahora, aquí hay unas palabras que yo quiero decirle. La primera palabra, déjenme apuntarla aquí porque quiero enfatizarla con ustedes. La primera palabra es formación. Formación. Y esta palabra tiene que ver con lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos está dando forma. Nos está formando. Entonces, cuando Dios empieza a moldearnos, nos da forma. Después viene la segunda, que es Él nos transforma. Fíjese, qué interesante. Formado, transformado. Y luego después somos, ¿qué? Conformados a su imagen. Por eso dice la Biblia que no imitemos las conductas ni las costumbres. Que no nos conformemos a este mundo, dice la otra versión. No nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados por medio del Señor. Entonces, Dios nos da una nueva forma que nos transforma para no ser conformados a este mundo, sino conformados a Él. Y eso lo vamos a encontrar en todo lo que hablamos del punto de las disciplinas espirituales. Empieza Dios a darnos una forma. Empieza Dios a prepararnos. Mire, Dios quiere hacer cosas grandes y nuevas y buenas aquí en la ciudad de San Diego. Y Dios te va a usar a ti, hermano y hermana. Pero Dios tiene que preparar y moldear cada área de nuestras vidas para que pueda mandar las bendiciones y los avivamientos que Él quiere mandar aquí en la ciudad de San Diego. Nosotros tenemos que estar listos, hermanos y hermanas, a hacer estas cosas, a ser transformados por parte de Dios, conformados a Él y formados como Él quiere hacer. Entonces, eso lo estamos recibiendo por medio de la palabra, la enseñanza. Cada vez que vas a tu iglesia, cada vez que escuchas la palabra de Dios, Dios te acomoda, Dios te transforma, Dios hace nuevas todas las cosas en tu vida. Amén. Vamos a otra cita bíblica y esa está en Gálatas. Sígame con su Biblia. Vamos a ir a Gálatas y vamos a buscar el capítulo 4 y el versículo 19. Ok, ahí lo puede estar buscando. Y es el que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Gálatas capítulo 4, versículo
19. Amén. Gloria a Dios. Dice así, la versión la Valera. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y la versión que tengo aquí, la Nueva Traducción Viviente, dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Eso es lo que va a traer la formación espiritual a ustedes, una formación. La formación es importante porque de ahí viene el éxito en nuestros ministerios, porque estamos siendo formados por el Señor y Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, pero tiene que ser Cristo formado para que usted y yo seamos transformados. Entonces, Cristo formado en nosotros, nos conformamos a Él, entonces somos transformados, pero al ser transformados nosotros vamos a transformar a los que nos rodean. Por eso es lo bueno de la disciplina espiritual, que nos va a ayudar a quitar, como le dije la semana pasada, hábitos que en nuestras vidas no están funcionando. Malos hábitos, tanto en lo espiritual como también en nuestra forma de comportarnos o de actuar. Hábitos negativos, Dios los va a cambiar y nos va a hacer unas personas mejores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos a buscar otra cita bíblica y esta está en Romanos capítulo 8. Y vamos a gozarnos con esta cita de Romanos. Cuando lo tenga, pues diga un amén, ¿verdad? Romanos capítulo 8 y vamos a buscar el verso 29. Entonces, estos son los pasajes bases para lo que es el tema de las disciplinas espirituales. Ser transformados según a la imagen del Hijo de Dios. Dice así la palabra, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces el deseo de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Porque si somos transformados a la imagen de Jesús, nuestras vidas van a ser diferentes y van a cambiar y vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, yo quiero recordarles el tiempo cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Él dio formación a los primeros discípulos y Él los envió y trabajó con ellos. Después que el Señor asciende, Él les da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a seguir esa formación y los empieza a ayudar para que ellos fueran mejores. Una cosa bien interesante es que el Señor, cuando les daba la formación, les dijo que no los iba a dejar solos ni huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo para que los ayudara. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante, el tema del Espíritu Santo dentro de las disciplinas espirituales. Amén. La otra base bíblica la encontramos en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. Vamos para allá, Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. Y dice así, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces es importante que dice aquí que nos arraiguemos profundamente en Él. Que las raíces que vamos a echar se queden enraizadas en el Señor para que el Señor nos dé la victoria, hermanos, y podamos crecer. Acuérdense el pasaje ese que dice que nosotros somos, el Señor es la vid, nosotros somos los pámpanos, y dice, y separados de mí, nada pueden hacer. Entonces es importante, hermano, la formación espiritual nos va a llevar a ese nivel. Ahora, la Biblia también dice que el carácter de Cristo, hablando de los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo es formado en nosotros. Y ese es el fruto del Espíritu, porque estamos en Él. Estamos agarrando de la savia de Él. Ya ve que los árboles tienen la savia y es la que alimenta las ramas, es la que alimenta las hojas, es la que alimenta el fruto. Entonces es importante que nosotros siempre estemos cerca de Él. Y las disciplinas espirituales nos van a ayudar a que estemos siempre cerca de Él. Hay personas que están bien metidas en el ministerio. Hay personas que están al 100% en el ministerio, están predicando, están enseñando, están activas, que no es malo porque están sirviendo al Señor. Pero no han olvidado una cosa, su comunión de intimidad con Dios.
No podemos separar las tres, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Nada podemos hacer separados de Él. Entonces es importante, sí, estudiar lo bíblico, lo teológico, tener el conocimiento, porque ahorita en este tiempo hay demasiadas herejías, demasiadas mentiras, que es necesaria la verdad bíblica para que no nos vayamos por esas herejías. Pero también es importante que nos aferremos a la comunión íntima con Dios y que no dejemos de servir. Tres cosas bien importantes, no se les olvide, se lo quiero recalcar porque no quiero que se les olvide. Son importantes la educación, es importante el servicio o la práctica, pero también es importante la intimidad, o sea, mi comunión con Dios. Y esta es la base de toda esta clase de las 8 semanas que estamos hoy en la segunda, nos restan 6 semanas. Y estamos en la segunda clase, gracias a Dios, el día de hoy. Y es de suma importancia que usted considere este punto que estamos hablando. Porque las bases firmes de la disciplina espiritual es la comunión. Es lo que el Señor nos dice que debemos dejar que seamos formados y transformados a la forma de Él. ¿Cuántos dicen amén a ello? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces avanzamos. Fíjese, el libro tiene un cuadro que se me hace interesante y lo quiero compartir con ustedes. Dice, sean transformados mediante la renovación en su mente, que es el mismo pasaje que leímos. Sean transformados según la imagen de su Hijo, arraigados y edificados, viviendo en Él, arraigados en Él y edificados en Él, reforzados en la fe, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esta es la base de las disciplinas espirituales. Esto, que seamos formados, que seamos arraigados, que seamos compenetrados con la palabra de Dios, hasta que Cristo se forme en nosotros. Muchos de nosotros sí tenemos a Cristo y el Señor ha obrado desde hace muchos años, pero es importante que no descuidemos esta área, porque es la área más importante de la vida de un cristiano. Mire, este tiempo y el año pasado y los años que han estado pasando, se ha hablado mucho de ministros que han estado suicidándose. Eso causa dolor. Ninguno podemos decir, yo estoy exento de eso, a mí nunca me va a pasar eso. No, no, no. Todos podemos caer en ese momento, no sé, de debilidad, de confusión, etcétera. Pero la intimidad con Dios nos va a ayudar a descubrirnos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Porque nos estamos acercando más a la luz de Dios con la palabra y con la intimidad con Él. Y ahí vamos a mirar, se va a reflejar más lo sucio de nosotros, pero al mismo tiempo Él nos va a estar limpiando. Él va a estar sosteniendo cada área de nuestra vida. Nos va a estar dando la fortaleza que usted y yo necesitamos y la luz que usted y yo ocupamos. Y ahí están las fuerzas. Ahí está la paz. El Señor dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y muchas veces ocupamos ese tiempo. Ese tiempo lo descuidamos como iglesia. Ese tiempo lo descuidamos como líderes. No crecemos. Crecemos en otras cosas, pero en el área espiritual no crecemos. Mucha gente cree que nomás con ayunar y orar es suficiente. No, hermano, hermana. Es meterte más. Con esto no quiero decir que estés las 24 horas del día metido en la oración. No, no. Hay que saber administrar el tiempo también para cada cosa. Pero de suma importancia esto. Entonces espero que esto se vaya quedando en su mente y en su corazón. Amén. Aquí hay una parte interesante en la página 22 que yo quiero compartirles a ustedes. Página 22 empieza a hablar del fundamento teológico. El fundamento teológico dentro de las disciplinas espirituales. El bíblico, miramos algunos pasajes que están ahí. Y los pasajes que miramos ahí nos están hablando que Dios es el que nos está formando, es la forma que Él nos está dando. Él nos está dando. Entonces es interesante que nosotros nos dejemos formar, nos dejemos moldear por el Señor. Y es importante que busquemos ese tiempo y si no lo hemos tenido, le pidamos perdón a Dios y nos volvamos a Él. Acuérdense lo que dice en Apocalipsis. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Tu tiempo de primer amor con el Señor es de suma importancia. Debes de buscarlo, debes de llenarlo. No debes de permitir que todos los quehaceres del mundo o todos los quehaceres de la vida o tus quehaceres diarios te roben el tiempo de estar con Dios. No debes permitir eso. Dale un tiempo a Dios. Mire, estaba leyendo yo en esta semana
un libro, que luego les paso el título, pero estaba leyendo un libro yo y me llamó la atención lo que decía el autor. El autor decía, muchos psicólogos de la actualidad están yendo a buscar dentro de las disciplinas históricas cristianas, están yéndose a buscar la intimidad con Dios para encontrarse uno mismo. Y eso llamó mi atención porque dije, bueno, si los psicólogos que están metidos en el asunto de la enseñanza, de la psicosis y todo eso, que tiene que ver con lo interior del humano, y están buscando historia cristiana para poder ayudar a sus pacientes, déjenme decirle que no estamos tan mal como cristianos. Lo que pasa es que la iglesia hemos descuidado este punto tan importante dentro de nosotros, que Dios nos los delegó de comunión con Él, porque Él nos anhela, Él anhela el tiempo con nosotros. Y nosotros necesitamos de Él, no podemos separarnos de Él. Acuérdense que el texto que dice la palabra, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces ocupamos tener esa comunión. Esa intimidad es importante. Amén. Todo eso tiene que ver con las bases bíblicas del tema de la espiritualidad. Pero ahora vamos a las bases teológicas. Las bases teológicas son importantes porque el que hace que usted y yo tengamos esa intimidad y esa liga, o se podría decir ahora con palabras más actuales, ese link con Dios, es el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos conecta, Él es el conecte con el Padre. Aparte de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar. Entonces, ¿cuántas veces o cuánto tiempo dedicamos a comunión con el Señor y dejamos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas? Muchas veces no, andamos de carrera en carrera, corriendo, y no dejamos que el Espíritu de Dios venga y trate y trabaje en nuestras vidas. Entonces, es de suma importancia dejar que el Espíritu Santo ministre y moldee esas áreas de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un área. Cada uno de nosotros tenemos áreas débiles. Cada uno de nosotros ocupamos que el Señor trabaje y nos ayude, pero va a depender de nosotros de buscar del Señor y dejarle que Él trabaje, dejar que Él moldee, nos busque y nos ayude, hermanos, hermanas. Yo sé que Dios está hablándote en esta tarde, porque Dios me está hablando también a mí. Y toda esta semana he estado pensando en esto. Entonces, es importante cada vez que yo me meto a estudiar disciplinas espirituales, Dios habla a mi vida y me reta a meterme más con Él y me reta a buscar más su presencia, me reta a buscarlo más, hermano, hermana, y tenemos que hacerlo. Porque eso nos va a ayudar a ser mejores cristianos, mejores líderes, mejores siervos. Amén. Entonces, el fundamento teológico, quiero leer una parte que viene aquí en el libro y me gustaría que pusiera atención. Si lo puede leer en el libro, mejor aún. Dice, el fundamento teológico. Teológicamente tratamos la formación espiritual en el contexto de la neumatología. La palabra neumatología es la doctrina que estudia al Espíritu Santo. Por ejemplo, quién es el Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo, el símbolo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver concerniente al Espíritu Santo. Esa doctrina o esa materia dentro de la teología se llama neumatología y usted lo va a ver ahí en el libro, neumatología. Es una de las clases que vamos a estar viendo aquí en el instituto también más adelante. Pero más o menos para que sepa qué significa esta palabra técnica dentro del estudio La neumatología estudia al Espíritu Santo. Amén. Ok. Después de ahí dice, o doctrina del Espíritu Santo. La formación espiritual en nuestras vidas no puede ocurrir sin el que hacer del Espíritu Santo. Esta formación no sería espiritual si la tercera persona de la Trinidad quedara fuera de esta cuestión. ¿De qué manera se manifiesta el Espíritu Santo en este proceso? Entonces es importante atender esto. El Espíritu Santo es el que obra, es el que está trabajando y nos une con Dios. Por eso nunca hay que perder esta comunión con Él. Nunca pierdan la comunión con el Espíritu Santo. Siempre búsquenla. Ahora, otra cosa importante, dice aquí, ponen un comentario de un autor.
Dice, Leiter dice, la formación espiritual describe el trabajo permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente, transformando al Hijo de Dios más a la imagen de Cristo. Y ahí da algunas citas bíblicas que usted las puede leer. Y este hombre escribió 25 formas en las que el Espíritu Santo ministra la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y están ahí, usted la va a buscar. Y las va a buscar en el libro y va a estarlas viendo. Pero Él expone 25 formas donde el Espíritu Santo está trabajando constante en nosotros. Y esto nos ayuda en la disciplina espiritual. Porque mire, la primera que Él pone aquí es la palabra adoración. Y es una de las formas que nos conecta con Dios, la adoración. Por nombrar una de las 25 que vienen aquí, la adoración es de suma importancia. La gente cree cuando hablamos de adoración, luego piensa en música, luego piensa en cantos. Pero la adoración no está limitada a cantos despacios, porque eso únicamente es adoración. Adoración abarca más cosas. La adoración tiene que ver con mucho más cosas que un canto tranquilo despacio o que música tranquila despacio. Es una forma de adorar, pero no es la adoración en sí. La adoración tiene que ver el tiempo que le damos a Dios, el tiempo que le ofrendamos a Dios, ya sea sirviendo o ya sea ¿cómo se dice? Ya sea sirviendo, ya sea dando de nuestras finanzas para el Señor. Eso es adoración también. Servir también es adoración. Cuando cantamos también es adoración. Cuando escuchamos la predicación también es adoración. Servicio para Dios, sea el que sea, ya sea barrer, limpiar, trapear, etc., es adoración. Entonces es importante que consideremos esto. Todo es adoración. Cuando usted está hablando, ministrando a alguien, es adoración. Ahorita lo que estamos haciendo en esta clase es adoración también. No parece, pero es adoración. Estamos adorando al Rey. Entonces es importante que consideremos esto. La adoración es parte esencial de las disciplinas espirituales. La adoración que le entregamos a Dios. Y hay una parte en el capítulo del libro que vamos a ver que habla sobre lo que es adoración y pone algunos ejemplos. No vamos a tratarlos todos, pero son algunos ejemplos más lo que le estoy diciendo yo. Entonces, y ahí da la cita bíblica, Filipenses capítulo 3, verso 3. Usted lo puede buscar en su casa. Solamente voy a leer los encabezados y las citas bíblicas. Usted puede buscar en su casa, leer las citas y todo el asunto, pero yo voy a tratar de irme rápido por cuestiones del tiempo y quiero abarcar más cosas que vienen aquí. Si usted tiene alguna pregunta, escriba la pregunta en el ¿cómo se llama? En el Classroom. Ahí comente la pregunta y ahí la respondemos. O si quiere una pregunta más privada, mándenmela por correo electrónico ahí mismo en el Classroom. Me manda la pregunta a mí directamente al correo de la escuela, News Christian Seminary. Ahí me hace la pregunta si lo quiere hacer de una forma más privada. Yo se la puedo contestar la pregunta de ahí de la manera privada. Pero si quiere una pregunta abierta y que los demás se den cuenta, postéele ahí en el Classroom de Google y ahí pues podemos contestar las preguntas también. Porque yo sé que se va a quedar con dudas y va a tener ganas de preguntar. Hagamos eso de esa manera y va a ver que vamos a tener todos una mejor participación. Muy bien. La segunda dice, asegura la salvación, Romanos capítulo 8, versículo 16. También la número 3 dice, bautiza en el cuerpo de Cristo, Primera de Corintios 12, 13. La número 4 dice, es una bendición para los creyentes, Gálatas capítulo 6, versículo 8. La número 5 anima a hacer la voluntad de Dios, Hechos 20, 22. Controla la mente, Romanos 8, 5. Habita en el creyente, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Da poder, Hechos 1, 8. 9. Equipa para servir, Primera de Corintios 12, 7. Número 10. Tiene comunión con los creyentes, Filipenses capítulo 2, verso 1. Y 11. Lucha contra la naturaleza pecaminosa, Gálatas capítulo 5, versículo 17. 12. Satisface a los creyentes, Efesios 5, 18. 13. Libera a los creyentes, Romanos 8, 2.
14 es un regalo para los creyentes, primera de Juan 4:13. 15 da acceso al Padre, Efesios 2:18. 16 glorifica a Cristo en el creyente, Juan capítulo 16, verso 13 al 14. 17 garantiza bendiciones futuras para el creyente, segunda de Corintios 5:5. Y así sucesivamente usted puede leerlas, cada una de ellas, en el libro. Son bastantes y no quiero estar leyendo y no estar poniendo atención y compartir con usted porque necesito estar así, pero vamos a estar hablando de cada una de ellas. Hay una parte que quiero compartir con ustedes, nomás no la encuentro aquí. Pero cada vez que nosotros estamos sirviendo al Señor, dentro o fuera de la iglesia, estamos adorando a Dios, estamos sirviendo, pero también estamos desarrollando las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no únicamente tienen que ver en el tiempo de oración o de adoración. Las disciplinas espirituales también podemos estarlas haciendo mientras estamos trabajando, o mientras usted está atendiendo a su esposo o esposa, o mientras está educando a sus hijos. Las disciplinas espirituales de parte del Señor están ahí, siempre. Y Dios nos va a bendecir siempre, pero ocupamos entender este punto y dejar que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ministrando. Es de suma importancia entenderlo. Cada vez que usted está trabajando, esté haciendo lo que esté haciendo, usted está procurando exaltar a Dios con su trabajo. Porque gracias a Dios usted tiene ese trabajo y usted está bendiciendo a su familia y Dios está bendiciendo por medio de su trabajo. Entonces en tu trabajo tú adoras a Dios. Quizás no puedes levantar las manos u orar como cuando estás en la iglesia, pero cuando tú cumples haciendo un trabajo bien, sea lo que sea, tú cumples bien, eres ejemplo a tus compañeros o compañeras de trabajo y tú cumples bien con tu trabajo, no reniegas, sino tú cumples, tienes testimonio. Llegas temprano, haces lo que tienes que hacer y cumples bien. Tú estás honrando a Dios ahí y estás desarrollando las disciplinas espirituales en tu vida. Y más que todo, estás adorando al Señor porque estás dando buen testimonio. Y el dar buen testimonio también es parte de las disciplinas espirituales. Entonces, la próxima semana vamos a estar viendo en el capítulo 3 la lista de cada una de las disciplinas espirituales. Vamos a estar explicando un poco aquí. Y vamos a ver que son de suma importancia todo lo que el Señor nos está hablando ahí, todo lo que el Señor nos bendice, nos habla. Entonces, hermano, hermana, usted bendiga al Señor por todas las bendiciones que Él te da, porque Él te prosperará, te bendecirá, te llevará, de gloria a gloria, de triunfo en triunfo. Entonces, Dios tiene cosas grandes para ti. Créelo cuando te digo, hermano, hermana, que Dios tiene cosas grandes para ti. Amén. Y tu familia. Hay una parte aquí que habla de, quiero que lo vean conmigo, la página 26. Cristo no vino a morir únicamente para salvarnos, sino además para que tengamos una vida que glorifique a Dios. Esta es la parte del servicio a la que se refiere el catecismo, la cual también tiene su base en la Biblia, en la pregunta y respuesta 86, correspondiente al Día del Señor, el 32 leemos. Y viene aquí la pregunta. Yo sé que cuando quizás escuchó la palabra catecismo, luego pensó en la Iglesia Católica, pero no, la Iglesia Católica no únicamente tiene catecismos. Hay otras iglesias cristianas en el sentido de protestantes que también usan catecismo y eso tiene que ver con formación que la iglesia o X denominación les da a sus congregantes. Las iglesias que somos de un corte más pentecostés y que somos más modernas, no utilizamos los catecismos. Y cuando escuchamos la palabra catecismos, luego las atribuimos a la iglesia católica, pero la iglesia presbiteriana y otras iglesias de ese corte protestante y iglesias de esa antigüedad utilizan estos tipos de catecismos, como la iglesia luterana también. Entonces hay que entender que no todo lo que creemos o escuchamos va relacionado con el catolicismo. Entonces no nos confundamos en eso. Por eso yo quiero enseñarles y explicarles cómo está la situación en esto. Ahora, este catecismo
Es escrito no por la Iglesia Católica, sino otra iglesia cristiana protestante, pero se han usado universalmente. Entonces, el autor de este libro lo expone aquí y se me hizo interesante lo que dice. La pregunta número 86 dice: si somos librados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias, sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino solo por la misericordia de Dios, ¿por qué hemos de hacer buenas obras? Hace la pregunta ahí. Y ahí mismo viene la respuesta, y la respuesta sería: porque después de que Cristo nos ha redimido con su sangre, nos renueva también con su Espíritu Santo, a su imagen, que es lo que hemos estado hablando desde hace un principio, a fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios y que Él sea glorificado por nosotros. Además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por los frutos. Finalmente, para que también por la piedad e integridad de nuestra vida ganemos a nuestro prójimo para Cristo. Entonces, esto tiene que ver con el buen testimonio y las buenas acciones que hacemos y damos. La semana pasada hablamos que las disciplinas espirituales no las pueden practicar las personas que no han nacido de nuevo. Y hablamos también de que mucha gente está buscando lo espiritual, pero lo está buscando del lado erróneo. Muchos psicólogos buscan lo espiritual, pero no se van a la Biblia. Mucha gente busca lo espiritual, pero se va al esoterismo, a la brujería, al ocultismo, a la nueva era, etcétera. Y de esa manera ellos buscan en su hambre espiritual que tienen ellos interna, lo buscan de una manera errónea. Y aquí dice que cuando una persona nace de nuevo, entonces va a vivir la verdadera disciplina espiritual y la comunión espiritual con Dios. Y esa nos va a servir para que demos testimonio a los demás, seamos luz a los demás. Porque Cristo no nada más nos salvó para tenernos, ¿qué será?, sentaditos, bien bonitos, arregladitos en la iglesia, sino para que seamos luz a los demás. Por eso es importante que nuestra comunión espiritual con el Señor sea íntima, pero tiene que reflejar esa luz a las personas que están en la oscuridad y las tenemos que ganar y rescatar para Cristo. Amén. Y aquí hay otra pregunta, dice: en el día del Señor, 33 la pregunta y la respuesta 91, el catecismo dice, sigue preguntando. Y pregunta 91. ¿Qué son las buenas obras? La respuesta: únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera, conforme a la ley de Dios y se aplican solamente a su gloria, y no aquellas que están fundadas en nuestras buenas intenciones o sobre instituciones humanas. Las buenas obras son las prácticas que hacemos porque Dios obra en nosotros. Una persona que no tiene amor no puede dar amor. ¿Por qué? Porque no puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes amor, no puedes dar amor. La gente cree que la única labor buena que puede dar a alguien es darle dinero. Hay gente que no ocupa dinero. Hay gente que ocupa que se le dé tiempo, que se le escuche, que se le comprenda, que se le entienda. No toda la gente ocupa dinero. Qué suave sería que con el dinero pudiéramos solucionar todos los problemas. Hay unos problemas que se pueden solucionar con dinero, pero hay problemas que no se pueden solucionar con dinero. A ver, imagínense, toda la gente que está ahorita infectada por el COVID-19 o coronavirus, si tienen dinero, quisieran tener ese dinero y pagar con eso su sanidad y que su infección se quite y que puedan seguir teniendo oportunidad de vivir. Pero el dinero no puede darle sanidad. La persona más rica del mundo, si le pega el virus o la bacteria de coronavirus, ni todo su dinero va a poderlo sanar de esta situación. Entonces, no toda la vida es el dinero. Hay gente que necesita más que se le muestre un poquito amor o tiempo o que se le escuche o la comprensión. Entonces, es interesante que nosotros siempre entendamos este punto y siempre dejemos que Dios nos ministre para hacer las buenas obras. Como lo dije, no podemos dar lo que no tenemos. Si yo estoy lleno de amor, voy a dar ese amor. Si yo estoy lleno de paz, voy a compartir esa paz. Si yo tengo la posibilidad y tengo finanzas y puedo ayudar a gente con finanzas, lo hago. Estoy honrando a Dios y adorando a Dios con eso.
sin esperar nada a cambio. Acuérdense que dice el Señor en la Biblia que hasta los gentiles hacen buena labor y buena obra, pero dice que es más mejor que lo hagas y no esperes nada a cambio, porque el que te va a bendecir, que es el Señor, pero hay que hacer la buena obra. Amén o no amén. Entonces es interesante estos puntos. Y aquí nombra un punto bien interesante y me llama la atención. Dice, en tercer lugar, la formación espiritual es un proceso de toda la vida, es decir, es progresivo. Siempre las disciplinas espirituales o la formación espiritual que usted y yo vamos a tener va a ser un proceso. Vamos a ir de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Y esa formación la vamos a vivir diario. Vamos a ser transformados a la imagen de Él y ser como Él, pero eso es todos los días. Esa formación empieza cuando aceptamos a Cristo. Pero eso no quiere decir que somos perfectos, o que ya somos santos, o que ya tenemos todo. No. Esa formación es gradual. Cada día Dios nos perfecciona. Cada día aprendemos algo nuevo. Cada día Dios nos está formando. Y el Señor es lo que está haciendo con ustedes. Cada día los va a estar formando. Cada día los va a estar animando y levantando y fortaleciendo. Entonces es importante que consideremos esto. Dice aquí, la formación espiritual es un proceso de toda la vida. Es decir, progresivo. Dice, Leiter indica que la formación espiritual es progresiva y no se completa hasta que muramos o hasta que Cristo venga nuevamente. Entonces, por eso dice, es necesario crecer en la gracia del Señor. Es necesario que busquemos del Señor y cada día estemos creciendo y de crecimiento en crecimiento. Ahora, vamos a otro punto aquí que lo pone como cuarto lugar. Dice, la formación espiritual considera a Dios obrando en toda la vida. Toda la vida queda bajo la soberana voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros consideremos este punto, porque toda la vida Dios estará obrando en tu vida. ¿Cuántos de ustedes han visto algunos posts que algunas personas ponen, o de hecho han puesto calcamonías en los carros o en las puertas de las casas y dicen, Dios está haciendo su obra en mí? Y pone así, o ponen precaución, Dios trabajando en la persona, ¿verdad? Cada día Dios trabaja en diferentes áreas de nuestras vidas. Y como líderes y ministros, Dios tiene que estar trabajando y moldeándonos constantemente. Porque mire, constantemente usted y yo estamos involucrados en la obra. Si no es predicar, es enseñar. Si no es enseñar, es liderar. Si no, ¿qué será? Un programa de radio, un programa de televisión, muchas cosas. Podemos hablar de, sacar una lista aquí grande de todos los ministerios en los que estamos trabajando o sirviendo en la iglesia o fuera de la iglesia. Pero Dios quiere formarnos para que podamos trabajar esos ministerios como Él quiere. Y muchas veces vamos a creer, no, pero es que yo ya no necesito esto porque yo ya pasé por esto o ya pasé por lo otro. Pero no, cada día es algo nuevo. O cada día Dios nos recuerda una área que estamos descuidando o que descuidamos o que no debemos olvidarla. Quizás muchos de ustedes ya saben lo que yo estoy hablando y dicen, sí, hermano, pero esto yo ya lo sé y lo practico todos los días en mi vida. Sí, pero lo sabemos y podemos tener los títulos dentro de la Biblia de teología que tengamos y podemos conocer mucho de Biblia y podemos tener muchos años de cristianos, pero es necesario que siempre estemos recordando eso y que no se nos olvide. Porque cada día Dios nos moldea, cada día Dios trabaja en nosotros y nos quiere moldear y quiere trabajar. Y Él no va a terminar esa obra hasta que nos muramos. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra en mí la terminará. Muchas veces Dios tiene que trabajar con nuestro carácter. Muchas veces Dios tiene que trabajar con diferentes áreas de nuestras vidas o problemas del pasado. Y ahí es donde Dios trabaja, ahí es donde Dios obra,
Hay veces que hay cosas que no queremos soltar en la vida, o que queremos tenerlas aquí. No, esto es muy mío, o me dolió, me lastimaron, etcétera. Pero Dios quiere que seas libre de todo eso para que podamos servirle con libertad. Yo no conozco tu vida, no conozco tu pasado, no conozco las cosas que te han pasado o te han sucedido, pero déjame decirte que si tú pones tu confianza en el Señor, Él va a sanar cada área y te va a dar formación en cada área que tú necesitas para que el tipo de ministerio que estás llevando sea efectivo y mucha gente pueda ser guiada al Señor. Hermano, hermana, Dios te va a usar. Dios te va a usar, solamente déjate usar por Él. Deja que el Señor te mueva y te use grandemente. Amén o no amén. En quinto lugar, dice aquí, la formación espiritual se relaciona con dar la gloria a Dios. Y aquí dice, la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es que glorificar a Dios. Y aquí me gusta lo que habla de Piper, que es un autor también de libros cristianos. Y Piper dice, la meta bíblica de la vida es la gloria de Dios, de manera que con lo que comas o bebas, o lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. A medida que crecemos en la gracia y somos espiritualmente formados por Dios, Dios es honrado y glorificado. Fíjese qué interesante. Todo lo que yo haga, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, yo tengo que glorificar a Dios con eso. Y tiene que ser, entra mi trabajo, entra mi estilo de vida, entra mi trato personal con los demás, cómo trato a mis vecinos, cómo trato a mis familiares, cómo trato a mi esposo o a mi esposa, cómo trato a mis hijos. Ahí debo de glorificar también a Dios. Porque la verdad muchas veces, no sé, somos más testimonio a los hijos, porque en la iglesia somos uno y en la casa ya somos otros. Entonces tenemos que ser esa luz. Tenemos que tener esa formación espiritual que es bien importante. Amén. Fíjese, aquí hay otra cosa que me llamó la atención y quiero recalcársela porque me gustaría que se quedara con ella. Pablo dice, página 30, Pablo dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, Efesios 2:10. Entonces, somos obra de Dios y somos creados en Cristo para que nosotros seamos de buenas obras a los demás. Y que la gente, por medio de nuestras buenas obras, glorifique a Dios por lo que estamos haciendo. Porque ahí somos luz. Porque ahí somos luz para el Evangelio. Ahí somos luz para los demás. Entonces, entendamos que la formación espiritual es tanto bíblica como teológica. Entran las dos formas y ahí es donde Dios está trabajando con nosotros. Amén. Y luego añade, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Somos luz en medio de la oscuridad. Y la gente tiene que ser afectada por nuestra luz. Porque nosotros somos la luz que va a alumbrar la oscuridad de ellos. Y ellos tienen que salirse de su ceguera espiritual. Ellos tienen que salirse de la oscuridad de su vida por la luz que Dios pone en nosotros que alumbra a ellos. Esa es parte importante de nuestra formación espiritual. Y por eso Dios nos forma, por eso Dios nos moldea, para que seamos hombres y mujeres llenos de Dios o llenos de la luz de Dios para ir afuera y encender esas luces que están apagadas o llevar esa luz en medio de esa oscuridad. Amén. Ahora, aquí hay otra parte interesante que también se los quiero compartir. Mateo 5:16. Juan 15:8 dice a sus seguidores, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran que son mis discípulos. La forma en que vivimos ha de generar entonces honor y gloria a Dios. Pablo exhorta a los corintios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6:19 y verso 20. Entonces, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, es la que honra al Señor y es la que nos hace dar testimonio y luz a los demás.
Entonces la formación espiritual no nada más es, como le dije, ayunar, orar. Es un compromiso con Dios más fuerte, pero al mismo tiempo nos ayuda a hacer esa luz en medio de la oscuridad que la gente necesita. Por eso no desmaye, no se desanime, siga adelante. Yo lo motivo a que continúe y pague el precio porque Dios tiene cosas grandes para usted. Amén. Otra parte que dice aquí, la formación espiritual, página 31, puede ocurrir solo como consecuencia de haber sido reconciliados con Dios, igual como lo que dice el capítulo 1, y aquí lo está repitiendo, cuando nacemos de nuevo. La imagen de Dios en nosotros, distorsionada por el pecado, ha sido restaurada por la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la imagen que teníamos y la imagen que la gente y Satanás miraban. Pero cuando Cristo vino y murió por nosotros y nosotros nos hemos entregado a Él, Dios perfeccionó eso que estaba, como dice aquí, distorsionado. Dios lo enfoca. Ya no se ve todo así distorsionado, sino que se ve claro. La claridad de Dios en nosotros. Dice, por tanto, la formación espiritual es la obra de Dios en nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios ha enviado al Espíritu Santo, el Paracleto, el cual aboga en nosotros, vive en nosotros de manera que podamos ser moldeados a la semejanza de Cristo y podamos ser guiados por Él. El Espíritu Santo es el contacto o el conecte primordial para que podamos ser conformados a Dios y formados por Dios, transformados por Él. El Espíritu Santo juega un papel muy importante. La palabra de Dios sería el siguiente que juega un papel importante en nuestras vidas. Poner por obra cada lo que estamos aprendiendo, cada cosa que estamos hablando. Es importante, importa demasiado. Por eso, hermano, hermana, no descuide esta parte de la formación espiritual en su vida, porque Dios es el que nos guía y nos da todo lo que ocupamos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay un resumen de cinco partes que hemos estado hablando durante toda esta clase y quisiera que le pusiera atención y considerara cada uno de ellos dentro de este marco teológico de la formación espiritual. Primero dice, vemos que esto, cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente, no es algo que podemos hacer nosotros, sino viene de parte del Espíritu de Dios. Él es el que trabaja, Él es el que obra. Recuerde siempre que ocupamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Número 2. La formación espiritual, dice, supone la muerte del yo para ser formados de nuevo. El Señor quita esas áreas que hablamos hace un momento y empieza a moldearnos y quita lo viejo y saca lo nuevo de nosotros para que podamos hacer luz en medio de la oscuridad, porque es de suma importancia. Número 3. Dice, la formación espiritual, algo a lo que muchas veces llamamos santificación. Es un proceso de toda la vida. Estamos siendo continuamente formados a la imagen de Cristo, meta a la que no hemos llegado. La semana pasada hablamos un poco sobre la santidad, la importancia de la santidad, que Dios nos ha apartado, nos ha sacado del pecado y nos ha apartado para Él, para su servicio. Y hablamos un poco de eso. Ahora la parte de aquí dice que la formación espiritual tiene que ver con la santidad, que también es parte de la disciplina espiritual o formación espiritual, y es un proceso, como lo dijimos hace unos momentos, que dura toda la vida. No es nada más el momento que tú recibiste a Cristo, no, sino que es continuo. Cada día Dios nos está formando, cada día Dios nos santifica, cada día Dios nos purifica, cada día Dios nos perfecciona. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y hay que aceptarlo. Yo no me considero perfecto, yo cometo mis errores, cometo mis pecados, pero yo voy al Padre para que Él me ayude y pueda salir adelante. Igual cada uno de nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios, que es importante que se conecte con nosotros y nosotros con Él. Número 4 dice, la formación espiritual sobreentiende que Dios está trabajando en nosotros. Recordamos el refrán que dice, por favor, sea paciente conmigo. Dios no ha terminado su trabajo en mí todavía. Recuerda lo que le dije hace un momento, hace unos minutos, que seguido vamos a ver calcamonías que dicen, Dios está trabajando todavía en mí. Dios está obrando todavía en mí.
no soy cristiano, o no es usted cristiana o cristiano perfecto. Cometemos errores, cometemos pecados, ya sea de acción, de palabra, de pensamiento, etcétera. Pero ahí está el Espíritu Santo, que nos santifica, que nos purifica, que nos ayuda a salir adelante y ser mejores, ¿me entiende? Por eso usted no se desanime, siga buscando al Señor, siga llenándose de Él, porque ahí está la victoria, amén o no amén. Entonces dejemos que el Señor moldee, dejemos que el Señor trabaje en nosotros. Y aquí dice claramente, recordemos el refrán, sé paciente conmigo, Dios está todavía trabajando en mí y está trabajando también en ti. Número 5, y ya vamos a estar concluyendo. Dice, la formación espiritual glorifica al Dios Trino en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Estamos siendo formados espiritualmente. Dios es glorificado a medida que su imagen se restaura en nosotros. Entonces la formación espiritual que tenemos glorifica a Dios, es lo primero, glorifica a Dios. La segunda, todo lo que somos y en todo lo que hacemos estamos siendo formados espiritualmente. Todo lo que estoy haciendo para Dios. O todo lo que estoy haciendo fuera de la iglesia o fuera de Dios en el sentido de nuestra vida cotidiana. En mi trabajo estoy siendo formado por Dios. Con mi trabajo estoy glorificando a Dios a las demás personas. Hay personas que tienen que trabajar directamente con personas físicas, que quizás trabajes en una fábrica o en X compañía o en una oficina. Entonces estás en contacto directo con personas. Todos los días los ves. Haz de cuenta que es como tu segunda familia. Todos los días los ves. Todos los días estás ahí. Tratas con ellos o con ellas. Y el Señor quiere que seamos luz ahí. Muchas veces esas personas son complicadas, son difíciles, quizás se burlan de ti o te hacen bullying porque eres cristiano o cristiana, pero ahí es donde tenemos que presentar que estamos siendo moldeados por Dios, que somos luz a los demás. El Señor dice, mira que yo te mando por el camino entre lobos, pero yo voy a estar contigo. Entonces, sé luz. Practica ahí la formación espiritual, que esto está moldeando y formando para algo que tú en un futuro no sabes dónde Dios te vaya a llevar. Por eso la formación espiritual es importante. Amén o no amén. Como decía una hermana por ahí, amén, amén, amén. Luego dice, Dios es glorificado a medida que su imagen se restaura en nosotros. Que el nombre de Dios sea glorificado a medida que recorremos la senda de la formación espiritual. Entonces, cada día es importante la formación de Dios en nosotros. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero muchas veces tenemos que pasar por el proceso. Y el proceso es ser formado. El proceso es llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde Dios tiene que darnos la formación. Y esa formación es soltar muchas cosas. Esa formación es entender y conocer que es el Espíritu Santo el que está conmigo, que me va a guiar, que me va a purificar, que me va a ayudar. Y tenemos que depender de Él al 100%. Amén. Entonces, quiero dejarte con esto en esta tarde. Entre más tengamos comunión con el Señor, y entre más nos metamos a la luz de Dios, vamos a ver nuestras imperfecciones. Pero no es malo ver nuestras imperfecciones, sino que Dios nos está mostrando esas áreas cada vez que nos acercamos más a Él, para que se las entreguemos y veamos dónde está nuestra debilidad. Y ahí Dios trabaje, nosotros le entreguemos esas áreas débiles al Señor y Él nos moldee, Él nos purifique y Él nos cambie. Así que si tú estás viendo que te estás metiendo con Dios y ves que metes más la pata o sale más pecado, etcétera, es cuando más te tienes que rendir al Señor y decirle, ¿sabes qué? Gracias porque me estás mostrando estas áreas en mi vida que quizás estaban ahí y yo no me estaba dando cuenta, pero me estaban sirviendo de tropiezo. Entonces, deja que Dios transforme esa área. Deja que Dios moldee eso, te limpie, te purifique. Porque Dios quiere hacerte libre de esos quizás pecados ocultos o cosas ocultas que estaban ahí, que tú no sabías que estaban ahí, que tú creías o creíamos que ya habíamos sido libres completamente. Pero cada vez que nos acercamos a la luz, salen las imperfecciones. Acuérdese que cuando alguien se está viendo en el espejo, ya sea el hombre peinándose o afeitándose o rasurándose, y te ves en el espejo te dice, hey, y si hay más luz lo ves mejor.
aquí estás mal, te rasuraste mal, o aquí estás mal, no te acomodaste bien, no te peinaste bien, la mujer no te maquillaste bien, no te pintaste bien. Entonces la luz y el espejo te refleja cómo están los errores y nos ayudan a perfeccionarnos. Así la palabra de Dios y así la comunión del Espíritu Santo. Más te metes con Dios, más Dios te refleja las cosas que Dios quiere que cambies y le entregues al Señor. Amén. Te dejo con esto. Dios te bendiga. Nos miramos la semana que sigue. Capítulo 3, no se te olvide, capítulo 3. Y para la próxima semana tienen que entregarme las lecturas del libro El progreso del peregrino, capítulos 3 y 4. No se les olvide y manden toda esa información ahí mismo en el, ¿cómo se llama? En Google Classroom. Ahí hay una manera para que tú puedas subir y ahí te está indicando las tareas que tienes que entregarte por una fecha y por una hora. Ahí mismo entrégalas para que te califique el sistema y te dice cumpliste o no cumpliste. Entonces es una forma para que tengas una idea de cómo vas. Yo sé que muchos no mandaron en la semana esta que pasó, no mandaron sus tareas así. Me las mandaron directamente. No hay ningún problema, yo las recibo. Algunos no me han mandado nada. Traten de mandarme lo que tienen que mandarme para tener su récord que están cumpliendo. Entonces no se les olvide, ahí pueden mandar por medio de Google Classroom, pueden mandar las tareas ahí por ahí, que es mucho más mejor. Entonces vamos a orar para despedirnos y vamos a orar para que Dios te ayude en esas áreas que Dios tiene que ayudarte y que la formación de Dios se haga fuerte en tu vida como en la mía. Oremos. Padre, gracias por esta clase tan bella y hermosa que nos das y que podemos depender de ti, Señor, depender de tu palabra, depender de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a esas áreas que tú nos estás mostrando que debemos de cambiar y que tú quieres moldear, Señor. Ayúdanos a entregártelas a ti completamente porque tú eres Dios grande, tú eres único, tú eres poderoso. Pido bendición para cada hermano y cada hermana y pido que tú te glorifiques, Abba Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Glorifícate y exálate, Abba Padre. Gracias por este bello tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos miramos la próxima semana.